Amigo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, soy Damián Rapor, apasionado por la historia. Y les pido, por favor, se pueden suscribir a nuestro canal. Es de gran ayuda. El contenido que van a ver hoy, maravilloso. No lo van a encontrar en ningún lugar. Es un trabajo importante que hicimos de rastreo para saber quiénes fueron aquellos soldados que cruzaron los Andes con San Martín y se encuentran en el cementerio de la Recoleta. Hablemos de la gesta sanmartiniana en el cementerio. Así que bueno, en el blog nuestro, le dejo el link en la descripción, van a encontrar el mapa completo con todas las referencias para que puedan hacer una visita autoguiada en la necrópolis porteña. Bien, muchas referencias dentro del cementerio de la Recoleta. Vamos a empezar por la réplica de la bandera de los Andes. La réplica de la bandera de los Andes, ya la van a ver en el mapa, se encuentra en el cenotafio de los padres del Libertador. Juan de San Martín y Gregoria Matorra fueron trasladados desde España, que habían fallecido allá. Fueron trasladados por un pedido del general Perón, entonces presidente del país, en 1947, y fueron depositados al lado de su nuera, Remedios de Escalada, con una bandera de los Andes, una réplica de la bandera de los Andes, que todavía está en el cementerio de la Recoleta, aunque los restos de los padres del Libertador fueron trasladados a Yapeyú en 1997. Tuvieron 50 años depositados en una tumba que todavía se conserva, es un cenotafio, justamente eso significa cenotafio, en el cementerio de la Recoleta. Así que eso es como para arrancar, ¿no? Después acá les quería hacer una salvedad. Ahí tenemos casos de algunos personajes muy importantes y otros no tanto. Entre los muy importantes, por ejemplo, tenemos a Fray Luis Beltrán, justamente un fraile que era el fabricante de la artillería del ejército, nada más y nada menos. Un sanjuanino que había nacido el 7 de septiembre de 1784 y murió en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1827, pero su tumba se ha extraviado. También tenemos el caso de dos guerreros más, como Paulino Rojas, que también su tumba se encuentra extraviada, había sido un coronel del ejército, cruzó los Andes obviamente con San Martín y fue fusilado en época de Rosas por causas que, bueno, son largas de contar. También se ha perdido la tumba de Francisco Crespo Denis, otro no muy conocido, que fuera comandante de Carmen de Patagones de 1829 a 1833 y después en 1837. También su tumba ha desaparecido, él era santafesino, había nacido en abril de 1791 y falleció en San Isidro, acá en Buenos Aires, en 1849. Bueno, y después tenemos los casos de los que los que han retirado los restos de la Recoleta para llevarlo a diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos el caso de John Thomond O'Brien, un irlandés que había nacido en Wicklow, en Irlanda justamente, el 24 de junio de 1786 y murió en Lisboa en 1861. Era un coronel y la particularidad de O'Brien fue que él obtuvo victorias en 1821 en Perú, luchando a brazo partido con San Martín para tomar el país y liberarlo. Ahí fue ascendido a coronel y fue premiado con la Orden del Sol y posteriormente el pabellón dorado de Francisco Pizarro, que es la distinción que da nuestro país hermano del Perú, ¿no? Bien, siguiendo tenemos el caso de, él se encontraba, perdón, en la tumba, O'Brien estaba en la tumba de Pablo Riccieri, como varios más que vamos a ver. También tenemos el caso de Juan Esteban Pedernera. Pedernera llegó a presidente de la Nación, en la época de la Confederación Argentina, tras la renuncia de Derqui en 1861. Pedernera, que llegó a teniente general, había nacido en Villa Mercedes, más concretamente en San José del Morro, en San Luis, para el 25 de diciembre de 1796, y murió bastante grande en Buenos Aires el 1 de febrero de 1886. Él fue trasladado justamente a Villa Mercedes, al pie de un monumento ecuestre que tiene, que fue inaugurado en 1915, y que ahora lleva el nombre suyo, justamente en Plaza Pedernera. Después tenemos otro caso de Ramón Estomba, un coronel, que es el fundador de lo que hoy es la ciudad de Bahía Blanca.
También, todo lo que les estoy nombrando han cruzado los Andes con San Martín, o sea que es imponente lo que tiene la Recoleta o lo que tuvo. De Ramón Estomba, bueno, de Pedernera todavía van a poder encontrar la tumba, y de Estomba van a encontrar la lápida en el Panteón de los Ciudadanos Ilustres, que está de la entrada directamente cuando ustedes se dirigen hacia el Cristo Central, que ven desde la entrada, a la derecha van a encontrar el Panteón de los Ciudadanos Ilustres. Ahí está la placa que recuerda a Ramón Estomba. Sus restos fueron retirados para ser llevados a Bahía Blanca en 1978 y en el lugar no encontraron más que polvo. Entonces trasladaron ese polvo que dijeron que se había resumido y llevaron esas cenizas o ese polvo a la ciudad de Bahía Blanca, a la catedral concretamente de Bahía Blanca, en 1978. Estomba era primo de Mitre, había nacido en Montevideo el 13 de junio de 1790 y fallecido en Buenos Aires el 1 de junio de 1829. Siguiendo con esto tenemos el caso de Bernardo de Monteagudo, por ejemplo, que también estuvo en la tumba de Pablo Riccieri, ex tumba de Bernardino Rivadavia. Ustedes van a ver lo del Cristo Central a la izquierda, ven la estatua de Riccieri, y ahí estaban los restos de Monteagudo, que es algo muy controversial. Monteagudo era el auditor del cementerio, el auditor del Ejército del Norte, llegó al grado de teniente coronel, era nacido en Tucumán el 20 de agosto de 1789, y la curiosidad, además de todo lo que hizo Monteagudo, es que fue asesinado en las calles de Lima el 28 de enero de 1825 y su caso fue muy resonante. Hay muchos han encontrado a los asesinos, pero bueno, por ejemplo, con respecto a sus restos, fueron enterrados en una iglesia cercana, luego trasladados al cementerio Presbítero Maestro, después nuevamente movidos dentro del mismo cementerio Presbítero Maestro en Lima, y recién en 1917 traídos a la Recoleta en Buenos Aires. Ahí, para 2016, el 24 de junio, son trasladados sus restos, los restos definitivamente, pobre Monteagudo, los restos de Monteagudo al cementerio del Oeste en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, muchos movimientos, y hoy se encuentran en las calles principales del cementerio del Oeste los restos de Monteagudo. Bien, también tenemos el caso de Jerónimo Espejo. Jerónimo Espejo, otro militar sumamente importante en la historia argentina, también en el cruce de los Andes, fue general, y él había nacido en Mendoza el 30 de septiembre de 1801, era muy chico cuando se produjo el cruce de los Andes, y falleció el 18 de febrero de 1889 en Buenos Aires. También sus restos se encontraban en la tumba de Pablo Riccieri, que es una especie de mausoleo para un montón de... Hay más personalidades enterradas en ese lugar. Espejo fue trasladado para 1934 al liceo militar que lleva su nombre en el Plumerillo, en Mendoza. Una de las muchas curiosidades para contar, pero les voy a contar una de Espejo. Él se había casado en Buenos Aires con su sobrina, Carolina Espejo, en 1884. Recuerden que él falleció el 18 de febrero de 1889. Él se casó con su sobrina Carolina Espejo en 1884 cuando él tenía 81 años y ella tenía apenas 18. Así que bueno, esos son los personajes que ya no están, digamos, estos 5 que les nombré, que ya no se encuentran en el cementerio de la Recoleta. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que realmente se encuentra en el cementerio de la Recoleta. Y vamos a empezar por Miguel Estanislao Soler, el brigadier general, uno de los principales héroes, después de San Martín, de la gesta de los Andes. Un gran militar, Soler. De hecho, mucho de la batalla de Maipú se le debe a la victoria de Maipú, de Chacabuco se le debe a Soler, ¿no? Él había nacido en Buenos Aires el 7 de mayo de 1783 y falleció en la misma ciudad el 23 de septiembre de 1849. Apenas entran ustedes al cementerio de la Recoleta, la tumba de Soler es la primera a la derecha. La miran, ahí la tiene, su monumento inaugurado por el presidente Justo en 1933, el monumento a Soler. Y si ustedes miran hacia la izquierda, enfrente de Soler, van a ver la tumba de los Alvear y la de Quiroga. Justo detrás de la de Quiroga está la de este personaje que vamos a hablar ahora, que es Florencio Terrada. Florencio Terrada
entre las características que tuvo, fue un general que llegó a ser gobernador intendente de Cuyo. Cuyo antes era Mendoza, era San Juan y ahora es una región, pero en aquel momento eran provincias. La provincia de Cuyo era lo que hoy componen Mendoza, San Juan y San Luis. Terrada había nacido el 7 de septiembre de 1782 y muerto en Buenos Aires bastante joven el 3 de mayo de 1824. Van a ver la tumba ahí detrás de la de Quiroga. Es interesante también un detalle de la familia Terrada, que él era general, pero la familia era comerciante. En la invasión inglesa a Buenos Aires, un soldado inglés llamado Michael Haynes fue golpeado, baleado, apuñalado en las calles de Buenos Aires cuando el ejército inglés avanzaba para intentar conquistar la ciudad. Le pasó como a muchos soldados ingleses que le han tirado de las terrazas, la gente defendió y los soldados también, nuestros criollos, la patria. Este soldado, Miguel Haynes, fue recogido por la familia Terrada y salvado, cuidado y terminó trabajando con la familia. Este muchacho que, está hablando de 1807, en 1816 se independiza de esta familia y se va a vivir en Colonia del Sacramento con unos campos, unos saladeros con el almirante Brom. Y ya les voy a contar la historia de esta gente también, que es muy interesante. Se habla de fantasmas en la Recoleta, hijo de esta persona. Esta personalidad que ellos salvaron era un sobrino de Jorge IV, era sangre real. Un día les cuento bien la historia. Bien, después podemos hablar de Lucio Norberto Mansilla, como otro gran guerrero del cruce de los Andes. Era muy joven todavía, pero muy valiente. Lucio Mansilla fue el jefe de la Vuelta de Obligado, para los que no lo recuerdan, nada más y nada menos. Él nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1792 y falleció en la fiebre amarilla, que es un detalle no menor, en esa epidemia terrible que sufrió Buenos Aires en 1871. Él murió el 10 de abril, el 10 de abril de 1871. Bueno, un héroe de nuestra patria, ¿no? Bueno, siguiendo podemos hablar de Tomás Guido, por ejemplo. Tomás Guido, uno de los mejores amigos de San Martín, se han escrito cartas confidenciales, no tanto políticas, económicas. Para San Martín y Guido eran muy, muy amigos, a tal punto que hoy Guido está enterrado en la misma cripta de la Catedral de Buenos Aires, al lado de San Martín, y del otro lado se encuentra Juan Gregorio de las Heras, aunque Guido originalmente fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. Guido había nacido en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1788, hizo un montón tuvo un montón de ocupaciones para el Estado argentino, fue diplomático, etc. Y falleció el 14 de septiembre de 1866. Para 1966, sus restos, que reposaban donde iban a ver del Cristo Central hacia la derecha unos metros, para ver una tumba hecha de piedras que la construyó su hijo con sus propias manos, Carlos Guido Spano. Él reposaba ahí junto a otro héroe también del cruce de los Andes, que es su hermano Rufino Guido. Y bueno, en 1966, 100 años después de su muerte, lo llevan a la Catedral de Buenos Aires a sus restos. En ese lugar también descansa, aparte de Rufino Guido, su propio hijo, el que construyera la tumba con piedra traída de los Andes, el poeta Carlos Guido Spano. Bien, siguiendo con esto, vamos a hablar de Juan Galo de la Valle, que todavía era un soldado, un chico, era joven, muy joven. Cuando se inicia el cruce de los Andes, la Valle tiene 19 años. Había nacido en Buenos Aires el 17 de octubre de 1797, llegó a ser un brigadier general y falleció asesinado en Jujuy el 9 de octubre de 1841 por una partida federal en situaciones bastante confusas. Da para hablarles todo un capítulo de ese tema, pero bueno, era otro de los soldados de San Martín, el gran León de Riobamba, futuro, aprendió muchísimo al lado de San Martín seguramente, o al lado de todos estos generales y estos militares que estamos nombrando, para convertirse en un gran militar, por ahí con poco sentido común, pero muy buen militar, muy valiente, muy aguerrido la Valle. Bien, después tenemos el caso de Marcos Balcarce. Marcos Balcarce está en el panteón de los ciudadanos ilustres, hermanos del general Juan Ramón Balcarce, de Antonio González Balcarce, Florencio Balcarce, son varios los Balcarce.
Marcos Balcarce es un soldado de San Martín, que también fue, como el caso de Terrada, gobernador intendente de Cuyo. Está enterrado en el Panteón de los Ilustres. Lavalle tiene su propia tumba. Estamos hablando en este caso de Marcos Balcarce, está enterrado en el Panteón de los Ilustres, en el mismo recinto donde se encuentra la tumba de Ramón Estomba. Está justo detrás en diagonal a Saavedra. Está la tumba de Saavedra, el Panteón de los Ilustres, detrás justo. Justo creo que es detrás del de Anfunes, si no me confundo. Justo. Bien, siguiendo tenemos el caso de Isidoro Suárez, el abuelo de Borges, o el bisabuelo, mejor dicho, de Borges, coronel, que la ciudad se llama Coronel Suárez. Él era un porteño, nacido el 2 de enero de 1799 y escapado de Rosas, falleció en Montevideo el 13 de febrero de 1846, bastante joven, ¿no? El escritor Borges, que era su nieto justamente, la característica es esa, lo destaca como un guerrero aguerrido, a su abuelo, a su bisabuelo, su antecesor, y en esa misma sepultura, la sepultura de Isidoro Suárez, ustedes la van a ver con el mapa, la pueden ubicar tranquilamente, está en diagonal a la tumba de Alza, donde está Felicitas Guerrero. En esa misma tumba se encuentra otro valiente, que fue José Valentino Lavarría. Eran muy amigos José Valentino Lavarría y el coronel Isidoro Suárez, dos ciudades de Buenos Aires, ¿no? El coronel Suárez y Olavarría. Bueno, los dos eran muy amigos, los dos habían nacido en Buenos Aires. Bueno, Olavarría nació en Salto, en realidad, Salto, de la provincia de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1801 y falleció también en Montevideo el 23 de febrero de 1845. La ciudad de Olavarría lo homenajea. Él murió, fue enterrado en el cementerio de Montevideo, el cementerio central, y en ese mismo lugar fue enterrado el otro año su amigo. Olavarría muere el 23 de febrero de 1845, Suárez murió el 13 de febrero de 1846, casi un año después, pero la tumba contiene los restos de ambos. Y en ese caso se han confundido los restos. Cuando los trajeron fueron confundidos y hoy en la urna, que uno si se asoma y la ve de la puerta de la tumba de Isidoro Suárez, se ve la urna que habla de los restos. En ese lugar están las cenizas de los dos, tanto de Olavarría como de Suárez. Bien, siguiendo tenemos el caso de los hermanos Escalada, Manuel Escalada y Mariano Escalada, ambos hermanos de la esposa de San Martín, digamos de Remedio Escalada, ¿no? Que ella obviamente fue una de las que ayudó al ejército de los Andes, la mujer de San Martín me refiero, tejiendo, cosiendo las banderas, cosiendo la ropa, buscando donaciones. Lo de las damas patricias fue real, hubo una donación de joyas, pero no alcanzaría para 50 mulas. El resto fue donado por el pueblo cuyano, digamos, en general lo voy a decir mendocino solo porque fue cuyano, que donaron mulas, abrigo, alimento, hasta sueldos enteros la gente ha donado para el Ejército Libertador. Bueno, mientras los hermanos de Remedios, Manuel en este caso, por ejemplo, voy a nombrar, Manuel Escalada, eran porteños, ellos habían nacido, Manuel nació el 17 de junio de 1795, murió en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1781. Lo curioso de Manuel fue que terminada la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, cabalgó durante 14 días, o sea, volvió para atrás, cruzó los Andes de vuelta para atrás y a toda carrera trajo el parte a Buenos Aires avisando de la victoria de Chacabuco, de la gran victoria, ¿no? Y además traía una bandera capturada a los españoles como muestra, ¿no? De esto se la venía a llevar al director supremo Pueyrredón. Cruzó todo el país a ancho, volvió para atrás, cruzó los Andes de vuelta. La verdad que épico lo que hizo Manuel Escalada. Y después tenemos el caso de Manuel Escalada se encuentra en la tumba del doctor Miguel M. Nogués y familia en La Recoleta. Y en el caso de Mariano Escalada se encuentra en el panteón que se llama Escalada, justo frente a la tumba de Dominguito Sarmiento, a la columna trunca, donde está la tumba de Dominguito, justo detrás se encuentra la tumba de los Escalada, que es Monumento Histórico Nacional, por otra parte. Y Mariano Escalada, había nacido en Buenos Aires un año después que su hermano, el 8 de diciembre de 1796, y fallecido en Buenos Aires el 7 de junio de 1841. A ver, como curiosidad, San Martín en 1819, 2 años después del cruce de los Andes, lo reenvía que vuelva a Mendoza.
para que acompañara a Remedios hasta su casa, de vuelta, y a su hija, ¿no? Al llegar a Buenos Aires, él pidió su retiro del ejército, ¿eh? Así que eso es lo que puedo hablar de Mariano. Después tenemos el caso del coronel Díaz, ¿eh? El coronel Díaz. En una calle en Buenos Aires, que de hecho una avenida que recuerda a Pedro José Díaz. Era un mendocino, nacido el 25 de mayo de 1800 y muerto en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1857. La verdad que un héroe también, porque participó en todas las batallas jugándose la vida, pero como todos, ¿no? Pero jugándosela con causas perdidas. Él hizo la campaña del Perú, combatió en Ica, en la toma de Lima, y fue el primer oficial patriota en entrar a esa ciudad. Así que súper meritorio. Una curiosidad además de esto es que en La Recoleta hay un monumento muy lindo de él, pero que no tiene nombre. Yo no, por lo menos no lo encontré, el nombre del coronel, Pedro Díaz. De todas maneras, acá les dejo la imagen para que la vean y a ver qué opinan. Yo, la verdad que no, por lo menos si me ayudan, yo no encontré ningún nombre sobre él. Siguiendo, tenemos Manuel de la Sábal, otro militar, que está enterrado en la tumba de la familia de Esteban Adrogué. Adrogué por la localidad, claro, era zapatero. Manuel de la Sábal llegó coronel Manuel de la Sábal llegó a general y había nacido en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1799. Falleció también en Buenos Aires el 19 de julio de 1872. Por motivos desconocidos, una curiosidad, el mismo general San Martín solicitó personalmente al padre de Laureana Ferrari su mano en nombre de Manuel de la Sábal. Y también el padre concedió, no le podíamos decir que no al Libertador, y concedió, y el mismo Libertador fue padrino de esa boda en 1819 y también del primero de los hijos de ese matrimonio. Bien, nos quedan dos solos, nos queda José Evaristo Uriburu Hoyos, que es el padre del futuro presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu, y tío abuelo del futuro golpista, José Félix Uriburu. José Evaristo Uriburu Hoyos se encuentra en la bóveda Anchorena Uriburu, era un salteño, los Uriburus son salteños, no quiere decir que no sea de otro lado, pero era de raíz, digamos, son salteños. El 26 de octubre de 1796 llegó a coronel. La característica principal, más allá de lo aguerrido, fue lo que les conté, que es el padre de un presidente y abuelo, o sea, y tío abuelo de otro. Él murió en Buenos Aires el 28 de julio de 1885. Y por último, para cerrar, y espero que no haberlos aburrido, la verdad que creo que es algo entretenido, inclusive sin más, si lo podemos ir a ver, el coronel Federico Luis Brandsen, un militar de Napoleón. Era parisino, había nacido en Francia el 25 de noviembre de 1785. Y fallecido en la batalla de Ituzaingó, en Brasil, por un, no sé si error o una orden, no sé, realmente del general Carlos María Alvear. Este coronel Brandsen, famoso por su temple, por su sangre, por su garra, es conocido por el mártir de Ituzaingó. No se sabe si fue por un error de Alvear, la orden terminó dando éxito porque la batalla se ganó claramente, pero la muerte de Brandsen era inevitable por la orden recibida de Alvear. Así que bueno, justamente lo curioso es que las tumbas de Brandsen, cuando ustedes entran a La Recoleta, la primera es la de Soler, que estábamos diciendo, la siguiente a la derecha es la de Brandsen, y a la izquierda está la de Alvear, así que estamos todos juntos en La Recoleta, es terrible. Así que bueno, amigos, esto es lo que yo encontré con respecto a los principales militares de carrera. Seguramente habrá muchos soldados. Calculen que la mayoría de los soldados eran esclavos. Debe haber varios enterrados, supongo, en la Recoleta, pero no, ese dato no lo tengo. Pero acá tenemos para entretenernos un rato, para hacer una buena visita con la gesta sanmartiniana. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero se suscriban, que esto está hecho con mucho esfuerzo. En el link les voy a dejar el mapa con toda la descripción de lo que estuve hablando, numerada, para que ustedes no se pierdan detalles de todo lo que hablamos.